Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Federico, qué gusto de saludarte. Pues, Federico, tú estuviste para que nuestra audiencia vaya entendiendo el asunto. ¿Qué función cumpliste tú relacionada con fondos para las campañas y las actividades de Andrés Manuel López Obrador? A partir de 2005, mediados por ahí, cuando renuncié a Milenio, a la dirección de Milenio, me invitó Andrés Manuel López Obrador a su campaña, a un grupo integrado por Manuel Camacho, Ricardo Monreal y eh, alguien de Tabasco, Ojeda, se apellida, Raúl. Raúl Ojeda, que se llamaba Redes sociales por un proyecto alternativo de nación, redes sociales, pero no de internet, sino de, de campo, digamos, de barrio, de pueblo por pueblo. Y ahí estuve, yo era el secretario técnico, tuve ese cargo en ese grupo, así me lo dio Andrés Manuel. Y desde el principio, yo le pregunté a Andrés, o platicando surgió la inquietud de cómo se iban a manejar los donativos privados, que siempre han sido polémicos y han generado grandes escándalos en las campañas electorales en México y en otros países del mundo, porque están muy regulados y hay una tendencia en los candidatos y en los partidos a violar los límites o las formas autorizadas para estos donativos. Entonces Andrés Manuel me dijo, pues encárgate tú. Por cierto, lo primero que hice antes de encargarme de los donativos privados fue hablar con el entonces presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, que colaboraba en Milenio, periódico que yo dirigía, imagínate nomás. Luis Carlos me dijo que había muchos reglamentos, muchas cosas, muchas limitaciones, y me reunió con el encargado del área en el IFE, Alejandro Poiré, que luego fue secretario de Gobernación con Felipe Calderón, te acordarás de él. Sí, sí. Ahora está en el Tecnológico de Monterrey. Yo consideré que no valía la pena caer pues en el comportamiento ilegal de amigos de Fox, ¿te acuerdas? O del Sí, claro. Pemetrigate, o de ese tipo de cosas. Y sobre todo, siempre tuve presente, y lo recuerdo ahora, un comentario que me hizo Ciro Gómez Leiva, que estaba en Milenio conmigo, digamos, yo lo había contratado. Ciro me llamó y me dijo, cuando supo que yo iba a ser el encargado de esto, me dijo, ojalá no termine siendo el Lino Corrodi de López Obrador. Tú te acordarás de Lino Corrodi. Sí, Lino claro. Corrodi fue el recaudador de Fox y se metió en grandes problemas. Lino Corrodi. Yo le dije a Ciro, no, yo no voy a ser Lino Corrodi, no más faltaba. En primer lugar, pues porque yo no iba a hacer nada ilegal. Por cierto, me acompañó desde el principio una abogada con experiencia electoral que había estado en la Fiscalía de Delitos Electorales, Emma Riestra. Ella había trabajado con Ángeles Fromu, era experta en el tema, me asesoré con otros abogados, y sobre todo con el IFE, y las cosas las hicimos, como decía la ley, aportaciones de máximo 1,000,000 de pesos, poco menos de eso, no en efectivo, tenían que ser en cheque, el aportante tenía que identificarse, llenar una solicitud, un formulario ahí, dar los datos de su credencial de lector, etcétera. Y muchas personas colaboraron así. Yo pensé que era buena idea, invitar a toda la gente a colaborar, no con 1,000,000 de pesos, ni con 100,000, ni siquiera con 1,000, sino con 30 pesos, y diseñamos el esquema 01900 AMLO, o sea, llamar al 01900, escribir AMLO, que ya ves que los teléfonos tienen letras, los números tienen letras, y eran llamadas de 30 pesos. El INE
que estaba muy cargado hacia Calderón con el señor Poiré y con Luis Carlos Ugalde. Poiré terminó siendo su secretario de Gobernación. Nunca Ujú, autorizaron completo este esquema de recaudación de 30 pesos por persona. Nada ujú, más democrático que eso. ujú. El, lo, autorizaron algo, pero muy incompleto, muy malo, que sí generó recursos, pero no los que yo habría pretendido. El propio Carlos Slim me llamó y me invitó a su casa o a su oficina y me dijo: "No puedo autorizar lo que piden ustedes, el IFE no quieren, ya nos dijo que no". Es decir, el IFE solo autorizó que se hicieran llamadas desde unos poquitos teléfonos mexicanos y de la inmensa mayoría no. El López Obrador muchas veces dijo que solo yo podía recibir aportaciones para la campaña, muchas veces lo dijo. Y y bueno, no, yo sé que eres periodista y me vas a repreguntar o a preguntar, pero rechacé aportaciones que excedían los límites y que inclusive me las ofrecían en efectivo porque, pues, no iba a ser yo el Lino Corrodi de López Obrador. Y el acuerdo con López Obrador era, todo tiene que ser legal y finalmente lo que se puede recaudar se recauda, y si no, pues, se hará la campaña con los recursos de los partidos, que eran Claro. suficientes, aunque el PRD era un problema porque tenía muchas deudas, Ujú. muchas, muchas deudas, hubo que renegociarlas. Desde los tiempos de Rosario Robles, el PRD se metió en problemas financieros, no sé si ya salió de ellos o no, pero bueno, el PRD aportó bastante. De hecho, todo lo que yo recaudé primero para el grupo de Proyecto Alternativo de Nación y luego para la campaña, todo fue a dar, según lo que el IFE exigía, a las cuentas del PRD y lo manejaba el Claro, secretario de Finanzas del PRD y el presidente del partido en ese entonces, claro. Leonel Cota. Así fue la campaña. El Ahora, Federico, lo que está ahorita en el escándalo, pues es este libro del Rey del Cash, con una autora que ya nos dirás tú y un libro que ya nos darás tu opinión, pero tú estuviste en las reuniones en las cuales se hablaba de los dineros y los gastos que se hacían en esas actividades. Pues estuve en muchas de las reuniones, sí, en bastantes, ¿Viste efectivo, cash, no, portafolios? y me sorprende, a ver, es misógino identificar a una mujer por el marido, pero ella lo hace en su libro. La autora del libro, Elena Chávez, dice ahí, escribo este libro porque soy la esposa, o fui la esposa de César Yáñez. Ujú. Es decir, ella misma se descalifica como mujer independiente con actividad propia. Y dice: "César me contaba". Estuve en muchas reuniones, César Yáñez participaba en muchas, pero no en este tipo de cosas. Las funciones de César eran otras, y complicadas, pues, la comunicación, que es básica en una campaña. El Sí, como se menciona ahí, una parte fundamental de aquella campaña y del actual gobierno y de todos los largos años después del 6 de resistencia civil, la elección del 12 y después la elección del 16, pues sí fueron, trabajaron mucho en temas administrativos, organizar una campaña presidencial, en este caso fueron 3 de López Obrador, pues es un proyecto gerencial muy grande. Octavio Romero y Alejandro Esquer son hombres extraordinarios, yo los calificaría de héroes por lo que hicieron por este movimiento, que nunca tuvo recursos en exceso, ni siquiera en la campaña, cuando había fondos del IFE otorgados a los partidos, y después, con menor razón. Eh, aquello se vivía con muchas limitaciones. Yo estuve años ahí pegado a López Obrador. Con Era difícil. penurias vi que escribiste. Con muchas penurias. Si yo iba de gira con López Obrador, Alejandro Esquer o Octavio Romero, no me acuerdo quién, Esquer sobre todo, me decía: "Oiga, qué bueno que acompaña al licenciado, pero usted paga su avión y su hotel". Ujú. Oye, No Federico, hay. pero lo que dice en la portada y la contraportada de este libro es que hubo miles de millones de pesos
de los cuales el equipo de López Obrador se sirvió con la cuchara grande, dinero en efectivo. ¿Qué Bueno, opinas yo de no eso? lo vi, Uh-huh. no lo creo. Yo no vi ese auge, esos miles de millones de pesos, ni en el equipo de López Obrador, ni en la vida de López Obrador, ni en la vida de Octavio Romero, ni de Alejandro Esquer, ni de César, ni de nadie. Yo lo que vi fueron años muy difíciles, muy difíciles, muy complicados. Eh, López Obrador recorría el país, pues acompañado por César y algunas personas que conducían vehículos. A veces yo iba o iban otras personas. Insisto, si yo iba, yo pagaba lo mío, ¿no? Porque la campaña no podía cubrir mis gastos y yo lo hacía con gusto cuando podía, y cuando pues tenía con qué, ¿no? Afortunadamente. Aportaciones de funcionarios, en ese caso se habla sobre todo de Marcelo Ebrard, de Mario Delgado, que sacaban dinero de algunas, la red de transporte metropolitano, cosas así, y que lo llevaban a entregarlo, que era una práctica cotidiana los lunes. Pues no lo vi nunca. Y yo fui muchos lunes a la casona, como le llama ella, de la colonia Roma, que no era ni tan casona, yo más bien diría que era una casita, con un patio ahí al lado donde había, con un techo ahí, un estacionamiento había reuniones. Yo fui muchos lunes a muchas reuniones, yo no vi eso. No tengo, tú lo sabes, bueno, si es que me has leído, la mejor opinión de Marcelo Ebrard Casaubon, Uh-huh. este, pero no estoy completamente seguro que Marcelo ni Mario Delgado hicieron eso. No, 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 y menos, y no lo hubiese permitido López Obrador de ninguna manera. No lo vi, no existió. La señora habla de lo que se supone que César le contaba. Yo creo que César no le podía contar eso porque últimamente César estaba en otras funciones, muy diferentes. Y bueno, yo no hablo de lo que me contaron, sino de lo que vi. Yo Uh-huh. ahí estuve, los años en los que ella dice que se dieron estas aportaciones ilegales, yo los viví muy cerca de López Obrador. No como trabajador ahí, en la campaña sí le dediqué más tiempo, después no tanto, pero bueno, sí participaba yo en muchas cosas. Acuérdate que eran los tiempos del gobierno legítimo y a mí me nombró López Obrador, consejero del gobierno legítimo. Uh-huh. Me dio un cargo de secretario, seguramente porque no me dio los tamaños como a Claudia Sheinbaum y a otras personas, Uh-huh. que pues son muy buenos para la política y para organizar proyectos, en fin. Yo no lo. Federico, mucha gente se pregunta, y es un argumento que usan, dicen, ¿de qué vivió todo este tiempo López Obrador? Y nunca pagó impuestos que mostraran una actividad remunerada fiscalmente. eh, bueno, no sé si pagó impuestos o no, yo no soy su contador. Yo estoy seguro que López Obrador nunca ha violado la ley. ¿De qué vivió? Es muy fácil saberlo. Eh, Guste o no su estilo literario, López Obrador es uno de los mayores vendedores de libros que hay en México. Cada libro que saca se vende por decenas de miles, en las librerías, en Sanborns, en el aeropuerto, en los estantes ahí donde se exhiben los libros, y sobre todo en aquellos años, a mí me tocó verlo. Se ven en un meeting de estos de 100,000 o más personas en el Zócalo, una de estas grandes marchas, ahí editorial Grijalbo en ese tiempo, la misma del Libelo de la ex de César, se vendieron miles de libros, no me hagas caso, 10,000, 20,000 libros ahí en la plaza. Seguramente tú fuiste a alguno de estas grandes marchas de Andrés Manuel en aquel periodo de protesta, de resistencia, de rebeldía, y, y los libros se vendían ahí bastante. Yo vendí muchos libros escritos por López Obrador, pues por apoyar al movimiento. Además de eso, tú te acordarás que se abrió una cuenta después del fraude en HSBC,
este banco británico, Ujú. del que ahora es consejero José Antonio Meade, para que la gente depositara pequeñas cantidades y apoyar en el sostenimiento de este movimiento. Y HSBC cerró la cuenta. Afortunadamente, de inmediato, Roberto González Barrera, alias El Maseco, propietario o principal accionista de Banorte, dijo: "Yo abro la cuenta", y se abrió en Banorte, y Ujú. la gente siguió aportando. Te quiero decir que a mí me han escrito muchas personas que yo conocí en aquellos años, simpatizantes de López Obrador, muy enojados con este libro para decirme: "Oiga, me hablan de usted porque yo soy respetable y viejito ya, oiga, no se vale lo que dicen, yo aporté Ujú. cada semanita, cada mes, yo metía 20, 30 pesos, lo que podía a esa cuenta". Ujú. El Era una cuenta que se anunciaba donde se podía, a veces en la jornada o como fuera, y López Obrador se asignó un salario al que tenía derecho. Ujú. El trabajo político debe ser remunerado como el trabajo periodístico, como todos los trabajos, un salario, si no recuerdo mal, de 50,000 pesos, vendía Sí. muchos libros, y su gente más cercana, pero 2 o 3, no más, Ujú. también tenían salarios, Federico, dentro de la movilización y la construcción de un partido y el sostenimiento de un movimiento social, sobres de dinero, dinero en efectivo para poder mantener la viabilidad de un movimiento que buscaba el cambio. Insisto, yo no los vi, creo que no se necesitaron, este, creo que no hacían falta. Siempre hubo, además, para apoyar las actividades de López Obrador, por lo menos en los primeros años en los que yo estuve ahí, del 5 al finales de 2011, yo me retiré de plano de esto cuando nació Morena, el 20 de noviembre de 2011 en el Auditorio Nacional. Yo fui consejero fundador de Morena. Este, Ahí estaba yo en el presidium cuando eso nació. El Yo siempre vi muy generosos a 3 partidos apoyando al movimiento como parte de sus actividades, proselitistas, a Movimiento Ciudadano, que al principio se llamaba Convergencia, al Partido del Trabajo y al PRD. O sea, además de las aportaciones de la gente Ujú. y de una enorme austeridad, los Claro. partidos, pues, apoyaban. A ver, el l todos los que en 2006 fueron legisladores, me refiero a hoy enemigos de López Obrador, como Guadalupe Acosta, Chucho Ortega, todo eso, y el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano tuvieron en el 6 y en el 12 muchos legisladores, gracias a la popularidad de López Obrador, y estaba en el mayor de interés de ellos, mantener el Ujú. movimiento de López Obrador, que era el que cada 6 años en las elecciones presidenciales les hacía crecer. Después del 12, Andrés Manuel tomó la decisión de seguir su propio camino e hizo Morena, y bueno, Claro, ya vimos que ganó la presidencia y está ganando claro. todo. Federico, dentro de lo que estamos hablando, y como siempre te agradezco la oportunidad de platicar de estos temas, pero me gustaría cerrar preguntándote, ¿por qué crees que hay tanto ruido y tanta polémica? ¿Por qué estamos hablando aquí de este mismo libro? Hay quienes dicen, si no tuviera importancia, no estarían hablando de él. ¿Crees que es por el valor en sí del libro o crees que hay otros intereses? Yo pienso que hay otros intereses. No sé si viste en internet la entrevista que le hizo Denise Dresser, este, a Sí, a la señora Chávez, autora del libro. Parece, parece en esa entrevista, invito a la gente a que la vea, aunque elevemos el rating de Reforma, parece saber más del libro Denise que la autora. No digo que Denise lo haya escrito, sí me llama la atención que a la autora se le olvidaron muchas cosas que Denise le tenía que recordar y sacar prácticamente para que las dijera. El, este libro no demuestra
ilegalidades ni problemas éticos de López Obrador ni de su movimiento, demuestra, Julio, y es lo positivo del asunto, que vivimos en en un sano sistema político democrático en el que la libertad de expresión se está manifestando como nunca antes. Difícilmente un libro así, con la difusión que ha tenido y lo que hemos visto desde el principio del gobierno, de exceso de críticas, de insultos y de calumnias a Andrés Manuel y a su familia, difícilmente había ocurrido en otros sexenios. Había quienes criticaban, pero pues eran unos poquitos, y todo lo demás no. Yo creo que hay intereses detrás de esto. A ver, todo el mundo habla del libro. No sé si te ha llegado por WhatsApp el libro. A mí me ha llegado como 20 veces. Sí, sí, claro. Ya ¿Quién no lo es el rey del cash, es el rey del PDF. Es el ¿Estás rey del acordando? PDF, ¿Eh? y ni la autora ni la editorial protestan? Bueno, y seguramente no protestan porque, pues alguien ya les pagó, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que ganen dinero. Ajá. Vivimos en un capitalismo, que necesita que estos negocios florezcan. Pero a ver, es increíble la cantidad de veces. A diario lo recibo 3, 4 veces el libro. Y aprovecho tu espacio de gran audiencia para pedir que ya no me lo envíen porque Sí, sí, ya sí. lo tengo mucho. El, Oye, ¿y solicitaron entrevista ustedes con la señora autora, con Elena Chávez? no, Ah, no le veríamos el caso. ujú, El, no, no creo que ella haya dicho la verdad. Dudo mucho de sus motivaciones. Ella dice que no fue por despecho. Estoy seguro que no fue por despecho, pues se separó de César hace ya ujú. bastante tiempo. Pero el rey del cash, en mi muy humilde opinión, se escribió por cash y se ha difundido tanto por más cash y por no solo cash o dinero en efectivo, sino transferencias, cheques, regalos y riqueza que se está repartiendo en todas las formas posibles. Aquí yo sí veo mano negra detrás de esto. Y bueno, yo tengo ya mucho interés. Vamos a ver si podemos hacerlo nosotros pronto, en ver una próxima encuesta, a ver si esto le ha afectado a López Obrador o a Morena. Y estoy seguro que no. ¿Por qué? Decía Sergio Sarmiento en Reforma, en un buen artículo, que López Obrador tiene teflón. Yo Ujú, creo que no tiene teflón. Yo creo que si lo siguen atacando con mentiras y calumnias, pues más lo van a fortalecer. ujú. Estoy seguro que le han buscado verdades que lo dañen y probablemente no las han encontrado, si no ya las habrían difundido. Digo, Claro. han dañado a otras personas, inclusive cercanas a él, pero a él no. Ujú. Este es un intento directo de ensuciarlo, y, y no veo por dónde. Pues No, sí. no es creíble, es ridículo. Y pues, que, no sé, la señora Chávez, ex de César Yáñez, insisto, es misógino identificar a una mujer Ujú. por su macho, pero pues así se presenta ella Pues misma. sí. ¿Y qué le vamos a hacer? Federico, como siempre, muchas gracias por tu amabilidad de tomarnos una llamada y de platicar con la audiencia de Astillero Informa. Como siempre, muy agradecido contigo. Gracias a ti, Julio, un abrazo. Que estés bien. Hasta luego, Federico Arreola, director general de SDP Noticias.